Hola, ¿qué tal? Bienvenida y bienvenido a este nuevo episodio de Club de Lectura. Yo soy Marilyn, estamos leyendo este maravilloso libro de Dr. Joe Dispenza, Deja de ser tú, la mente crea la realidad. Antes de empezar con la lectura de hoy, vengo a compartirte dos sugerencias que van muy conectadas verdaderamente con todo esto que estamos leyendo. Y primero, sería que en algunos episodios anteriores ya he mencionado, y muy poco, pero he hablado de los 4 jinetes del apocalipsis, a los que yo me refiero como la política, la ciencia, la religión. Yo siempre tengo un tema con mi cabello en el vídeo, de verdad. Política, ciencia, religión y economía. Entonces, en esta oportunidad quisiera sugerirte que te permitas de ahora en adelante, cada vez que vayas a decir no puedo, no tengo, no sé, no debo, los cambies. Y si te permites ir un poquito más profundo, analizar por qué estás diciendo no puedo, por qué estás diciendo no tengo, por qué estás diciendo no sé y por qué estás diciendo no debo. ¿Qué creencia, qué programación está ahí dentro de tu mente que te está jugando en contra? Porque yo creo que ya estamos en un punto en donde tenemos que permitirnos verdaderamente creernos esto que estamos leyendo y comprender de que existe un campo cuántico en donde todas las posibilidades están disponibles para nosotros y no podemos permitir que estos 4 jinetitos nos estén determinando o limitando que si puedo, que si tengo, que si no debo, que si sé. Así que la próxima vez que te encuentres diciendo no debo, no tengo, no sé, no debo, no puedo, creo que los dije todos los 4, bueno, son no tengo, no debo, no puedo, no sé. Puedes empezar a cuestionarte, ¿por qué estoy pensando de que no puedo? Si ya el doctor Joe Dispenza me está contando que yo sí puedo. Yo puedo cambiarlo absolutamente todo tan solo con sentir esa posibilidad de experimentar esa situación. Entonces, por un lado eso. Y ya luego lo otro que te quiero recomendar, y es una cuestión que vengo yo practicando desde el 2020, empieza a decirle sí a lo que sí y no a lo que no. Decirle sí a lo que sí te va a conducir hacia todos tus sí. Y cuando le dices no a lo que realmente no quieres, empiezas a entrar en un estado de coherencia. Y yo sé que a veces es un poco complejo porque venimos en una sociedad con una tendencia a decir sí cuando queremos realmente decir que no. Y hacemos cosas que no queremos hacer por un supuesto deber ser. Pero ¿dónde quedas tú en ese supuesto deber ser? Podemos empezar a decirle no a cosas pequeñas y eventualmente podemos empezar a decirle no a cosas mucho más grandes. Y todo lo contrario, decirle sí a cosas pequeñas y luego sí a cosas más grandes. Empezar a decirle no a lo que no y sí a lo que sí te va a ayudar también a verdaderamente empezar a escuchar tu voz, esa voz auténtica, y empezar a observar y contemplar de forma más amable contigo mismo si verdaderamente estás donde quieres estar, quieres hablarle verdaderamente a esa persona o no quieres seguir sosteniendo esa relación. Y esto lo único que nos va a presentar es con esa grandiosa oportunidad de empezar a vivir lo que realmente queremos vivir y a experimentar lo que realmente queremos experimentar. Sin miedo, de verdad sin miedo. Así que bueno, ya me contarás qué tal te va con esas eh, sugerencias que te he dejado. Vamos a empezar con la lectura del día, pero antes te quiero invitar a que empecemos a prepararnos para la lectura de hoy, inhalando profundamente, sintiendo como el oxígeno entra hacia nuestra caja torácica y luego nos vaciamos una vez más.
Exhala. Una vez más, inhala. Y exhala. Es muy importante que realicemos la respiración de forma adecuada, porque aunque pareciera muy obvio, yo a veces veo personas que cuando inhalan llenan el pecho de oxígeno y ahí te tengo que decir que no estás respirando bien. Una inhalación correcta es cuando nuestra caja torácica se llena de aire, no el pecho. Así que bueno, ahora sí, vamos a empezar. Estamos en la página 137. Si nuestros pensamientos nos hacen enfermar, pueden también curarnos. Vamos a dar un paso más. Como he señalado antes, un simple pensamiento puede activar la respuesta de estrés. También he mencionado el hecho científico de que las sustancias químicas asociadas al estrés activan unos genes en particular al crear un entorno muy duro para las células, lo cual puede generar enfermedades. Por eso es lógico que nuestros pensamientos puedan hacernos enfermar. Si nos hacen enfermar, ¿pueden también curarnos? Pregunta. Pongamos que una persona está resentida por algunas experiencias que ha tenido que vivir en un corto espacio de tiempo. Sus reacciones inconscientes a estas vivencias hacen que se aferre a su amargura, y las sustancias químicas correspondientes a esta emoción inundan entonces las células de su cuerpo. Con el paso de las semanas, esta emoción se transforma en un estado de ánimo y al durar durante meses en un temperamento. Si este se mantiene presente durante años, acaba formando un fuerte rasgo de personalidad llamado resentimiento. En realidad, esta persona ha memorizado la emoción tan bien que ahora el cuerpo conoce el resentimiento mejor que la mente consciente, porque el ciclo de pensar y sentir y pensar se ha estado dando durante años. Ahora que sabes que las emociones son huella química de una experiencia, ¿no te parece que mientras esta persona siga aferrada al resentimiento, su cuerpo continuará reaccionando como si estuviera viviendo los episodios de años atrás que lo causaron? ¿Y si fue la reacción del cuerpo a estas sustancias químicas del resentimiento lo que alteró la función de determinados genes y esta reacción ha seguido indicando a los mismos genes que respondan de la misma manera? ¿No crees que el cuerpo puede acabar desarrollando una afección física como el cáncer? Si es así, es posible que en cuanto esta persona desmemorice las emociones de resentimiento, al dejar de tener los pensamientos que la crearon y viceversa, su cuerpo, como mente inconsciente, se libere de esta adicción emocional. Con el tiempo, dejará de indicarles lo mismo a los genes. Qué fuerte que estamos finalmente entendiendo que todas estas enfermedades verdaderamente vienen de la cabeza. O sea, para mí no es un tema nuevo porque desde hace casi ya 12 años atrás que me adentré en la biodescodificación y en el mundo holístico, y desde que fui a una terapia con una doctora holística, ella claramente me dijo, hay una generación en el planeta Tierra que todavía se niega a aceptar eso, y en gran parte son esas personas que digamos que son, por ejemplo, mi abuela, que hace poco tuvo una operación en la rodilla y ella supuestamente se iba a sentir mejor después de la operación. Y seguimos una semana después con la señora con unos dolores que no se detiene, y es como que, abuela, pero ya lo tuyo es adictivo. Y leyendo esto yo digo, en definitiva, ella es un ejemplo de cómo la mente es capaz de transmitirle la información a todas las células y los genes. Pero si yo le digo esto a mi abuela me va a mirar así que, usted está loca, ¿verdad? Me va a decir seguramente eso. Usted sí se volvió loca. Está loca. Pero bueno, nos dirán locos. Pongamos que empieza a pensar y sentir de una nueva forma, hasta tal punto que se inventa un nuevo ideal de sí mismo relacionado con una nueva personalidad.
A medida que vive en un nuevo estado del ser, es posible que lo que les indique a los genes sea beneficioso y prepare el cuerpo para sentir un estado emocional elevado antes de alcanzarle la buena salud que desea. Podría hacerlo hasta el punto de que el cuerpo empiece a cambiar simplemente con los pensamientos. Lo que acabo de describir en términos tan sencillos le sucedió a un alumno de mis seminarios, que se curó de un cáncer. Bill, de 57 años, trabajaba en una empresa dedicada a la reparación de tejados. Tras visitar a un dermatólogo por una lesión que le había aparecido en el rostro, le diagnosticaron un melanoma maligno. Aunque se sometió a una cirugía, radioterapia y quimioterapia, el cáncer se le propagó por el cuello, después por el costado y por último por las pantorrillas. Cada vez que el cáncer se manifestaba, se sometía a la misma clase de tratamiento. En muchas ocasiones se decía, ¿por qué me ha tenido que pasar a mí? Sabía que su excesiva exposición al sol era un factor de riesgo, pero otros compañeros que trabajaban con él no habían desarrollado ningún tipo de cáncer. Se obsesionó con esta injusticia. Después de recibir el tratamiento en el costado izquierdo, se preguntó si sus pensamientos, emociones y conductas habían contribuido a su enfermedad. Mientras reflexionaba sobre ello, descubrió de pronto que durante más de 30 años había estado resentido, pensando y sintiendo que siempre tenía que renunciar a lo que quería por el bien de los demás. Por ejemplo, al terminar los estudios en el instituto, había querido ser un músico profesional, pero cuando su padre sufrió una lesión que le impidió seguir trabajando, tuvo que unirse a la empresa familiar dedicada a la reparación de tejados. A pesar de los años, seguía reexperimentando la misma horrible sensación que cuando le dijeron que debía renunciar a sus aspiraciones. Su cuerpo seguía viviendo en el pasado. Este episodio estableció un patrón de sueños rotos en su vida. Siempre que algo le salía mal, como cuando el sector de la construcción cayó en picado justo después de expandir su negocio, le echaba la culpa a alguien o a algo. Bill había memorizado tanto la pauta de la respuesta emocional de la amargura que ésta se acabó convirtiendo en un rasgo de su personalidad, en un programa inconsciente. Su estado del ser había estado indicando lo mismo a los mismos genes durante tanto tiempo que habían creado la enfermedad que ahora sufría. Bill no podía permitir que su entorno le siguiera controlando. Las personas, los lugares y las influencias en su vida siempre le habían estado dictando cómo pensar, sentir y actuar. Intuyó que para romper los vínculos que mantenía con su antiguo yo y reinventar uno nuevo debía apartarse de su entorno habitual. Decidió hacer un retiro durante 2 semanas en Baja, México, alejado de su familia. Las 5 primeras mañanas se dedicó a observar lo que pensaba cuando se sentía resentido. Se volvió un observador cuántico de sus pensamientos y sentimientos y tomó conciencia de su mente inconsciente. Después, observó su conducta y sus acciones inconscientes de antes. A partir de entonces, decidió que todo lo que pensara, hiciera o sintiera estaría lleno de afecto hacia sí mismo. Tras la primera semana de vivir en este estado de plena tensión, Bill se sintió libre porque había liberado a su cuerpo de la adicción emocional al resentimiento. Al dejar de tener los mismos pensamientos y sentimientos de siempre que influían en su conducta, impidió que las señales de las emociones de supervivencia hicieran que su cuerpo le llevara a pensar como de costumbre. Y después usó la energía que su cuerpo había liberado para crear un nuevo destino. Durante las siguientes semanas se sintió tan bien que reflexionó sobre la nueva persona que quería ser y cómo respondería a la gente, los lugares y las influencias que lo habían estado controlando. Por ejemplo, decidió que cuando su mujer y sus hijos expresaran un deseo o necesidad, les respondería con bondad y generosidad, en vez de hacerles sentir como una carga. Es decir, se centró en cómo quería pensar, actuar y sentir al enfrentarse a situaciones que antes eran un reto para él. Estaba creando una personalidad nueva, una mente nueva, un estado del ser nuevo. Bill empezó a poner en práctica lo que había decidido mientras hacía el retiro en la playa de Baja. Al poco tiempo advirtió que el tumor de la pantorrilla había disminuido. Una semana más tarde, cuando fue al médico, ya no tenía cáncer y sigue estando sano hasta el día de hoy. Al hacer que las neuronas se activaran de otras formas, cambió biológica y químicamente. Con ello, envió nuevas señales a nuevos genes y las células cancerosas no pudieron coexistir con la nueva mente, la nueva química interior y el nuevo yo. Antes estaba atrapado en las emociones del pasado, pero ahora vive en un nuevo futuro.
el estado creativo, vivir como nadie. Al final del capítulo anterior, he descrito brevemente qué es vivir en un estado creativo. Son los momentos en que estamos totalmente absortos en algo, en un estado de fluir, cuando nos olvidamos del entorno, el cuerpo y el tiempo y la mente se aquieta. Vivir en este estado es vivir como nadie. ¿Te has dado cuenta de que cuando estás creando algo te olvidas de ti? Te desconectas de tu mundo conocido. Ya no eres alguien que asocia tu identidad con los objetos que posees, las personas que conoces, las tareas que realizas y los distintos lugares donde viviste en determinadas épocas. Se podría decir que cuando estás en un estado creativo te olvidas del hábito de ser tú. Te despojas de tu ego egoísta y te vuelves altruista. En esos momentos has ido más allá del tiempo y el espacio y te has convertido en conciencia pura e inmaterial. En cuanto ya no estás conectado al cuerpo, ya no sigues centrándote en las personas, los lugares o las cosas de tu entorno. Vives más allá del tiempo lineal. Estás cruzando la puerta del campo cuántico. Como no puedes entrar en él como alguien, debes hacerlo como nadie. Tienes que dejar el ego ególatra afuera y entrar en el reino de la conciencia como pura conciencia. Y como he dicho en el capítulo 1, para cambiar tu cuerpo, para estar más sano, algo en tus circunstancias exteriores, quizás un nuevo trabajo o una nueva relación, o tu línea del tiempo hacia una posible realidad futura, debes convertirte en sin cuerpo, sin espacio y sin tiempo. El mejor consejo es, para poder cambiar cualquier aspecto de tu vida, cuerpo, entorno o tiempo, debes trascenderlo. Para poder controlar los tres grandes, debes dejarlos atrás. El lóbulo frontal, sede de la creación y el cambio. Cuando nos encontramos en el estado creativo, estamos activando el centro creativo del cerebro, el lóbulo frontal. Se encuentra en la parte anterior del cerebro y comprende la corteza prefrontal. Es la parte más nueva y evolucionada del sistema nervioso humano y la más adaptable del cerebro. Tiende a ser el centro creativo de quienes somos y el jefe o el que toma las decisiones. El lóbulo frontal es la sede de la atención, la concentración, la conciencia, la observación y la concienciación. Sí. Es donde barajamos distintas posibilidades, demostramos una firme intención, tomamos decisiones, controlamos las conductas impulsivas y emocionales y aprendemos cosas nuevas. Para que lo entiendas mejor, el lóbulo frontal realiza 3 funciones esenciales. Entrarán en juego cuando en la tercera parte del libro conozcas y practiques los pasos para aprender a meditar y suprimir hacia el hábito de ser el mismo de siempre. Ok, yo creo que esta parte hay que prestarle mucha atención porque lo que estoy intuyendo es que él nos está explicando estas partes del cerebro para que en la meditación podamos visualizarlos y entender hasta qué punto vamos a poder llevar o llegar a esa meditación. En el sentido de que cuando estamos meditando no solamente tenemos la capacidad de enfocarnos en respirar de forma consciente y practicar la atención plena, sino que también podemos divertirnos un poco visualizando. Así que yo creo que la meditación que el Dr. Joe Dispenza nos va a decir más adelante va a incluir visualización. Así que vamos a ver estas 3 funciones esenciales del lóbulo frontal. La metacognición. La toma de conciencia para evitar estados mentales y físicos negativos. Yo no sé si tú sabías, pero la palabra meta significa mente. Esta gente no tira una sin nada, ¿no? Porque, ¿por qué inventaron un metaverso? ¿Para qué? ¿Para qué inventan un metaverso si hay tantas situaciones en la vida de aquí tangible en esto que tenemos que ponernos a prestarle atención? No, pero ellos inventan un metaverso. Si deseas crear un nuevo yo, lo primero que debes hacer es desprenderte del viejo. En el proceso creativo, la primera función del lóbulo frontal es la toma de conciencia. Como tenemos facultades metacognitivas, el poder de observar nuestros pensamientos y nuestro yo, podemos decidir cómo no queremos seguir siendo para dejar de pensar, actuar y sentir como siempre.
Esta capacidad introspectiva nos permite analizarnos y hacer luego un plan para cambiar de conducta a fin de producir resultados más inteligentes o convenientes. Allí, donde pones la atención, pones la energía. Para usar la atención de forma que enriquezca tu vida, debes analizar lo que ya has creado. En este momento es cuando empiezas a conocerte. Observas las ideas que tienes sobre la vida, sobre ti mismo y sobre los demás. Eres lo que eres donde estás y eres quien eres por lo que piensas acerca de ti. Tus ideas son los pensamientos que sigues aceptando de manera consciente o inconsciente, como la ley en tu vida. Afectan tu realidad tanto si eres consciente de ellos como si no. Si deseas una nueva realidad personal en tu vida, empieza a observar todos los aspectos de tu personalidad actual. Como los elementos que la componen actúan, sobre todo a nivel inconsciente, como programas automáticos, debes mirar en tu interior y observar esos elementos de los que seguramente no eres consciente. Dado que tu personalidad se compone de cómo piensas, actúas y sientes, observa tus pensamientos inconscientes, tu conducta refleja y tus reacciones emocionales automáticas para ver si son verdaderos y si quieres seguir invirtiendo tu energía en ellos. Me llama la atención que diga para ver si son verdaderos. Ser consciente de los estados mentales y físicos inconscientes exige fuerza de voluntad, un propósito y una gran atención. Si te vuelves más consciente, estarás más atento, y si estás más atento, serás más consciente. Si te vuelves más consciente, advertirás más cosas, y si adviertes más cosas, aumentará tu capacidad de observarte a ti mismo y a los demás. De observar tanto los elementos internos como externos de tu realidad, y cuanto más observas, más consciente te vuelves de tu mente inconsciente. El objetivo de la autoconciencia es evitar que se dé de manera automática cualquier pensamiento, acto o emoción que ya no desees experimentar. Y con el tiempo, tu capacidad para evitar estos estados del ser hará que los circuitos neuronales relacionados con tu anterior personalidad dejen de activarse y conectarse. Y al no volver a crear la misma mente a diario, eliminas la configuración vinculada al antiguo yo. Y además, al dejar de tener los sentimientos relacionados con esos pensamientos, ya no les sigues señalando a los mismos genes la misma información. Impides que tu cuerpo continúe reafirmándose como la misma mente. Este proceso permite empezar a desprenderte de tu mente. No sé si te has dado cuenta, pero mucho del lenguaje que el Dr. Joe Dispenza usa se parece mucho al lenguaje que usan los ingenieros informáticos. Por ejemplo, la palabra configuración. A medida que aprendes a conocer los aspectos de tu antiguo yo, te vuelves más consciente. Tu objetivo es desaprender lo que estabas acostumbrado a hacer y usar la energía liberada para crear una nueva vida, una nueva personalidad. Porque si sigues con la misma personalidad, no podrás crear una nueva realidad personal. Debes convertirte en otra persona. La metacognición es tu primera tarea para dejar atrás el pasado y crear un nuevo futuro. La metacognición entonces tendría que ver algo con... Me parece que es como... tiene mucho que ver con la observación y la contemplación, ¿no? Crea una mente nueva para poder pensar en una nueva forma de ser. 2. La segunda función del lóbulo frontal es crear una mente nueva para eliminar los circuitos neuronales producidos por la forma en que tu cerebro se ha estado activando durante años y prepararlo para que cree otros nuevos. Al reservarnos un tiempo y un espacio para pensar en una nueva forma de ser, es cuando el lóbulo frontal se dedica a crearla. En esos momentos nos imaginamos nuevas posibilidades y nos hacemos preguntas importantes sobre lo que de verdad queremos, cómo y quién deseamos ser. ¿Y qué es lo que queremos cambiar de nosotros mismos y de nuestras circunstancias? Como el lóbulo frontal tiene conexiones con otras partes del cerebro, puede escanear todos los circuitos neuronales para unir a la perfección los retazos de información almacenados en forma de circuitos de conocimientos y experiencias. Y luego selecciona y elige los circuitos neurales que desea y los combina en una diversidad de formas para crear una mente nueva. Crea un modelo o una representación interior que vemos como la imagen del resultado que deseamos. Por eso, es lógico que cuantos más conocimientos adquiramos, más variadas serán las redes neurales creadas y más podremos soñar con modelos más complejos y detallados.
Para empezar a dar este paso de la creación, es bueno entrar en un estado de curiosidad, contemplación, búsqueda de posibilidades, reflexión o especulación haciéndote algunas preguntas importantes. Las preguntas abiertas son el método más estimulante para que la mente fluya. Estoy completamente de acuerdo con esto. Si se escucha un ruidito es porque la lavadora está prendida. Las 4 preguntas que el Dr. Joe Dispenza nos deja son estas 4. Si deseas, a continuación las vas a apuntar. 1. ¿Cómo sería si? Está todo en pregunta, ¿ok? 2. ¿Cuál es una forma de? 3. ¿Qué sucedería si yo fuera esta persona viviendo en esta realidad? 4. ¿Qué personaje histórico admiro y cuáles son sus rasgos admirables? Las respuestas crearán una mente nueva, porque mientras las respondes con sinceridad, tu cerebro empieza a funcionar de distinta manera. Y al comenzar a repasar mentalmente nuevas formas de ser, vas renovando los circuitos neurológicos hasta crear una mente nueva. Y cuanto más renueves tu mente, más cambiará tu cerebro y tu vida. Tanto si deseas ser rico como un mejor progenitor, o un gran mago, lo mismo da en este caso, te aconsejo que te llenes el cerebro de conocimientos sobre el tema que te interesa, porque así dispondrás de más componentes básicos para crear un nuevo modelo de la realidad que deseas vivir. Cada vez que adquieres información, añades nuevas conexiones sinápticas que te sirven como materia prima para cambiar el hábito del cerebro de activarse igual que siempre. Cuantas más cosas aprendes, más municiones tienes para destruir tu antigua personalidad. Magnífico. Aquí tenemos una imagen del lóbulo frontal. Yo el día de hoy a hacer la tarea de tomarle foto a todas las imágenes de los gráficos que hemos ya abordado, porque ya hay varios, y los voy a dejar en la pestaña de comunidad, ¿ok? Para que los puedas ver. En este caso, dice, cuando el lóbulo frontal funciona en estado creativo, le echa una mirada al cerebro y reúne toda la información que hay en él para crear una mente nueva. Si la compasión es el nuevo estado del ser que deseas crear, en cuanto te preguntas en qué consiste ser compasivo, el lóbulo frontal combina distintas redes neurales de nuevas formas para crear un nuevo modelo o visión. Tal vez uses información almacenada de los libros leídos, los DVD vistos, las vivencias personales y de otras fuentes para que el cerebro funcione de una nueva forma. En cuanto crea esta mente nueva, tú ves la imagen, el holograma o la visión de lo que la compasión significa para ti. Vamos a ver una fotito. El lóbulo frontal como creador. Aquí casi no se puede percibir, pero bueno, ya después te voy a compartir la imagen por la pestañita de comunidad, mejor. Y 3. Haz que el pensamiento sea más real que ninguna otra cosa. Durante el proceso creativo, el tercer papel más importante del lóbulo frontal es hacer que el pensamiento sea más real que ninguna otra cosa. En la tercera parte del libro describo cómo llevarlo a cabo. Cuando nos encontramos en estado creativo, el lóbulo frontal se activa tanto que baja el volumen de los circuitos de las otras regiones del cerebro para dedicarse a procesar un único pensamiento. Momento, voy a leer eso de nuevo porque está muy interesante. O sea, todo el libro está interesante, pero esto es muy importante. Cuando nos encontramos en estado creativo, el lóbulo frontal se activa tanto que baja el volumen de los circuitos de las otras regiones del cerebro para dedicarse a procesar un único pensamiento. Como el lóbulo frontal es el jefe que actúa de mediador con el resto del cerebro, puede observar toda la geografía. Así que baja el volumen de los centros sensoriales, responsables de las sensaciones del cuerpo, de los centros motrices, responsables de los movimientos físicos, de los centros asociativos, donde existe nuestra identidad, y de los circuitos que procesan el tiempo, para silenciarlos. Al haber tan poca actividad neural, se podría decir que en estos momentos no hay una mente para procesar los estímulos sensoriales. Recuerda que mente es el cerebro en acción, ni para activar los movimientos del cuerpo en el entorno, ni para asociar las actividades con el tiempo.
En esos momentos no somos nadie, nos hemos convertido en nada. Vivimos en el sin tiempo. Somos pura conciencia. Cuando se activa el estado creativo en el que no se manifiesta el ego o el yo, tal como lo conocemos, estas regiones del cerebro se silencian. Cuando estás en estado creativo, el lóbulo frontal es el que manda. Se involucra tanto que tus pensamientos se convierten en tu realidad y tu experiencia. El lóbulo frontal se dedica de lleno a procesar lo que estás pensando en esos momentos. Cuando baja el volumen de las otras regiones del cerebro, nos desconecta de las distracciones. El mundo interior de los pensamientos se vuelve tan real como la realidad del mundo exterior. Tus pensamientos se registran neurológicamente y se almacenan en la arquitectura del cerebro como una experiencia. Si se da un buen proceso creativo, esta experiencia produce una emoción, como ya sabes, y empiezas a sentir como si ya estuvieras viviendo la situación en el presente. Eres una unidad con los pensamientos y sentimientos relacionados con la realidad deseada. Ahora vives en un nuevo estado del ser. Se podría decir que en esos momentos estás renovando tus programas subconscientes al preparar el cuerpo para una mente nueva. ¡Qué bonito! Despréndete de tu mente, libera tu energía. En el acto de creación, cuando nos convertimos en sin cuerpo, sin espacio y sin tiempo, ya no seguimos creando nuestra huella química habitual porque cambiamos de identidad. Ya no pensamos ni sentimos de la misma forma. Las redes neurales creadas por el estado de supervivencia dejan de activarse y la personalidad adicta a enviarle todo el tiempo señales al cuerpo para que produzca hormonas del estrés desaparece. Al poco tiempo, el yo emocional que vivía en estado de supervivencia deja de funcionar. En cuanto esto ocurre, desaparece nuestra identidad de antes. El estado del ser relacionado con los pensamientos y sentimientos basados en la supervivencia, como ya no somos la misma persona de siempre, la energía estancada en el cuerpo se libera. ¿A dónde va a parar esta energía que alimentaba al yo emocional? Como tiene que ir a alguna parte, se traslada a otro lugar. Esta energía en forma de emoción sube de los centros hormonales a la región del corazón, de camino al cerebro, y de pronto nos sentimos de maravilla, felices, expandidos, nos enamoramos de lo que hemos creado. Es cuando experimentamos nuestro estado natural del ser. Tan pronto como dejamos de invertir la energía en ese yo emocional estimulado por la respuesta de estrés, pasamos del egoísmo al altruismo. Al haber transmutado esta antigua energía en una emoción de frecuencia más alta, el cuerpo se libera de su atadura emocional. Nos elevamos por encima del horizonte para contemplar un nuevo paisaje. Ya no vemos la realidad condicionados por las emociones de supervivencia del pasado. Ahora vemos nuevas posibilidades. Somos observadores cuánticos de un nuevo destino y esta liberación cura el cuerpo y libera la mente. Voy a dejar la lectura del día hasta aquí. De nuevo que voy a leer un poquito esto que está aquí porque me llama mucho la atención. Sería bien chévere que pudieras darte la oportunidad de apuntar una de esto que voy a mencionar, porque aquí nos está diciendo los dos estados del cuerpo y la mente, y entonces nos va a empezar a describir estados, cuerpo y mente, de supervivencia y creación. Entonces, bajo la supervivencia se encuentra el estrés, la contracción, catabolismo, enfermedad, desequilibrio, colapso, degeneración, miedo, ira, tristeza, egoísmo, entorno, cuerpo, tiempo, pérdida de energía, emergencia, estrechez de miras, separado, realidad determinada por los sentidos, causa y efecto, posibilidades limitadas, incoherencia, conocido. El estado de supervivencia frente al estado de creación, homeostasis, expansión, anabolismo, salud, orden, renovación, regeneración, amor, alegría, confianza, altruismo, sin espacio, sin cuerpo, sin tiempo, creación de energía, crecimiento, reparación, amplitud de miras, conectado, realidad que trasciende los sentidos, causa un efecto, todas las posibilidades, coherencia, desconocido. Ahora sí, vamos a dejarlo hasta aquí. Qué habilidad la del doctor para explicarnos algo que verdaderamente parece tan complejo, ¿no?
De verdad que el Dr. Joe Dispenza, yo lo amo. Estoy completamente obsesionada con él y uno de mis sueños, debo admitir, es tener la oportunidad de ir a uno de sus retreats o sus retiros. Espero que hayas disfrutado de esta lectura tanto como yo lo he hecho. Al mismo tiempo, me encantaría que entonces pusieras en práctica no solamente lo que te mencioné sobre los 4 programitas de cambiar los no tengo por si tengo, los no debo por si debo, los no puedo por si puedo y los no sé por si sé. Y también que intentes empezar a decir no a lo que no y sí a lo que sí. Yo creo que lo que el doctor está diciendo tiene mucho que ver con esto que te estoy comentando, porque realmente requiere un espacio de contemplación y observación. Y salir del piloto automático requiere un espacio de respiración consciente. En la respiración consciente, al poner tu atención en la respiración, le vas a permitir al cerebro de que los pensamientos vayan pasando como las nubes y no te van a empezar a generar ningún tipo de reacción química en el cuerpo, porque justamente la atención está dirigiéndose a las fosas nasales. Esto es lo que hace la meditación. Por eso es que el Dr. Joe eventualmente nos va a enseñar algún tipo de meditación. Así que si deseas también apoyarte un poco con la meditación, en la comunidad, en la pestaña de la comunidad te he dejado, hay varias, creo que ya hay 3 meditaciones que he compartido ahí. Y ahora sí, me despido. Me encantaría leerte en los comentarios, que me cuentes cómo vamos con esta lectura, cómo te sientes. En la lectura pasada dije que he estado experimentando algunas cositas porque he estado poniendo en práctica lo que el doctor dice, y de la mano con las enseñanzas de José Luis Parise y los 11 pasos de la magia, estamos en ese proceso de permitir que se aparezca, como por ahí le dicen, un gran milagro. Obviamente que hay que trabajar para ello, y el trabajo interior, el entrenamiento físico nos ayuda muchísimo a entrar en un espacio de equilibrio y de confianza. Te agradezco muchísimo que me hayas acompañado en esta lectura de hoy. Me despido y nos vemos en la próxima. Chao.